Hola, exploradores del conocimiento. Prepárense para una inmersión profunda en la química de la vida. Imaginen que nos encogemos hasta el tamaño de una hormiga, listos para explorar los ladrillos con los que se construye todo ser vivo. Qué emocionante, adentrarnos en ese micromundo. Exacto, como si tuviéramos un supermicroscopio. Me encanta la idea. Y lo mejor es que tenemos una presentación llena de imágenes increíbles y unas notas fascinantes, ambas sobre la química de la vida. Dos perspectivas para comprender mejor este tema tan complejo. Exacto. Será nuestro mapa en este viaje. ¿Están listos para descubrir cómo se pasa de partículas diminutas a ecosistemas enteros? Por supuesto. Lo que más me fascina es cómo cada nivel, desde lo subatómico hasta los ecosistemas, está conectado. Es verdad, es como un juego de construcción gigante, ¿verdad? Sí, donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene un impacto. Exacto. Cambia un pequeño detalle en un nivel y las consecuencias pueden sentirse en otros a veces de maneras sorprendentes. Totalmente. Es como un efecto dominó. Imagina que la contaminación afecta a una molécula vital para un pez. Podríamos acabar viendo cambios en toda la cadena alimentaria de un lago. Y no solo eso. Al comprender los fundamentos de la química de la vida, también podemos empezar a comprender cómo proteger nuestro planeta. Me encanta esa visión. Pero antes de emocionarnos demasiado, hablemos de los enlaces químicos, esos pequeños pegamentos que mantienen unida la vida como la conocemos. Los enlaces químicos son fascinantes. Tenemos los enlaces covalentes, donde los átomos comparten electrones como si fueran un delicioso pastel. Me gusta la analogía. ¿Y qué pasa cuando comparten los electrones? Algunos lo comparten por igual, como en el metano. Justo. Pero otros, como en el agua, son un poco más egoístas con los electrones, creando una distribución de carga desigual. Entonces las moléculas de agua son como esas parejas que siempre discuten por quién se comió el último trozo de pizza. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la analogía. Y no olvidemos los enlaces iónicos. Claro, donde ya no se comparte, ¿no? Exacto. Ahí los electrones sí que se roban por completo, como si un átomo le quitara un caramelo a otro. Qué drama. Y a nivel molecular, ¿qué tipo de enlace es importante? A nivel molecular entran en acción los enlaces de hidrógeno. Esos son clave, espera. ¿Sí? Mantienen unidas las hebras de ADN, como si fueran las cremalleras de la vida. Qué descripción tan gráfica. Me encanta. Y aunque no lo parezca, estas interacciones son clave para la vida. Incluso las más pequeñas. Incluso las fuerzas de Van der Waals, esas fuerzas débiles que hacen que los gecos caminen por las paredes, juegan un papel crucial. ¿En serio? ¿Quién diría que algo tan pequeño podría tener un efecto tan impresionante? Los gecos son increíbles. Hablando de componentes vitales, nuestras fuentes mencionan los bioelementos, los ingredientes esenciales para cualquier forma de vida. Exacto, son como los bloques de construcción básicos. ¿Y cuáles son los más importantes? Los primarios, como el carbono, el hidrógeno o el oxígeno, son los más abundantes. Claro, los básicos, los que están en todo. Son como los VIP del Club de la Vida. Y luego están los secundarios, los que no son tan populares en la fiesta, pero que igual son importantes. Exactamente. Hablamos de elementos como el calcio, el potasio, el magnesio. Y no podemos olvidarnos de los oligoelementos. Esos que casi ni se ven, ¿verdad? Esos que están en cantidades mínimas, pero que son igual de cruciales. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el hierro, esencial para transportar oxígeno en la sangre. Importante. O el yodo, vital para el buen funcionamiento de la tiroides. Es increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan importante. Totalmente. Y hablando de elementos vitales, no podemos olvidarnos del agua, esa molécula mágica, el líquido elemento. El agua es fascinante, se le llama el solvente universal. ¿Y por qué se le llama así? Y con razón, ya que puede disolver una gran variedad de sustancias. Además, su capacidad de transportar nutrientes, regular la temperatura, es una auténtica todoterreno. Es verdad. Y sus propiedades, ¿verdad? No podemos olvidar sus increíbles propiedades. Por ejemplo, su polaridad, que la convierte en una especie de imán para otras moléculas, o su capacidad de existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Eso sí que es versatilidad. Y no podemos olvidar que el hielo flota en el agua líquida gracias a su densidad única. Imagina cómo sería el mundo si el hielo se hundiera. Sería un desastre. La vida en los ecosistemas acuáticos sería completamente diferente. Totalmente un cambio radical. Sería un mundo al revés. Y hablando de propiedades increíbles, la tensión superficial del agua es otro punto a destacar. Permite que los insectos caminen sobre ella como si nada. Es como magia. Y no olvidemos la cohesión y la adhesión del agua. ¿Y esas quieren? Las que permiten que el agua ascienda por los tallos de las plantas, desafiando la gravedad. Un sistema de tuberías natural fascinante. Plantas con fontanería interna. Ahora, pasemos a otro componente esencial: las sales minerales. Un grupo muy importante. Puede que no parezcan tan emocionantes como las moléculas orgánicas, pero créanme, son igual de importantes. Completamente.
Son como los cimientos de un edificio. Sin ellas. Sin ellas, todo se derrumbaría. Y dentro de las sales minerales, ¿cuáles son las más importantes? Tenemos las sales solubles, como el cloruro de sodio. Esa es la sal común, ¿no? Exacto, la que usamos para cocinar. Mantiene el equilibrio osmótico en las células. Ajá. Y el fosfato de calcio, crucial para la formación de huesos y dientes. Osos fuertes, gracias a la química. Me encanta. Y no podemos olvidar las sales insolubles. Que también son muy importantes. ¿Como cuál? Como el carbonato de calcio, que forma las conchas de los moluscos o los exoesqueletos de los crustáceos, armaduras naturales a base de química. Qué pasada, son como pequeños guerreros. Exacto. Y si hablamos de estructuras increíbles, no podemos dejar de lado a las diatomeas. Las diatomías. ¿Esas qué son? Esas algas microscópicas que utilizan el silicato de calcio para construir sus paredes celulares. Son como pequeñas obras de arte de la naturaleza. Y todo gracias a la química. Pequeñas artistas microscópicas, ¿quién lo diría? Ahora, preparémonos para sumergirnos en un proceso vital, la ósmosis. Un proceso fundamental. ¿En qué consiste exactamente? La ósmosis es como un delicado baile acuático que regula el movimiento del agua a través de las membranas celulares. Es esencial para la vida, ya que controla cómo las células mantienen su equilibrio hídrico. O sea, que es como un sistema de control de entrada y salida de agua en las células. Exactamente. Imagina la célula como si fuera... Un globo. Sí, un globo de agua. Me gusta la analogía. Continúa. En una solución isotónica, la concentración de solutos dentro y fuera del globo es la misma, por lo que no hay movimiento neto de agua. Equilibrio total. El globo permanece intacto. Exacto. Pero en una solución hipotónica, la concentración de solutos es menor fuera del globo, lo que provoca que el agua entre en él, hinchándolo. El globo se infla como si fuera a explotar. Y en una solución hipertónica, la concentración de solutos es mayor fuera del globo, haciendo que el agua salga y que el globo se arrugue. Pobre globo, se queda como una pasa. Efectivamente. La ósmosis, aunque invisible a simple vista, juega un papel fundamental en nuestra vida diaria. Es increíble cómo un proceso tan pequeño puede tener tantas implicaciones. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. La conservación de alimentos mediante sal o azúcar se basa en la ósmosis. Ah, sí. Al aumentar la concentración de solutos en el exterior, se crea un medio hipertónico que deshidrata a las bacterias y los hongos, impidiendo su crecimiento. Adiós a la comida en mal estado. La ciencia al rescate de nuestros alimentos. ¡Ya! Impresionante. Y en medicina. En medicina, las soluciones intravenosas deben ser isotónicas con la sangre para evitar dañar las células. Si no fuera así, podríamos tener graves problemas. La química, una vez más, salvando vidas. Y hablando de equilibrio, no podemos olvidar el pH, esa medida fundamental de acidez o alcalinidad. Esa escala del 0 a la 14 que a muchos nos trae recuerdos del colegio. El pH es esencial para la vida. ¿Qué significa exactamente? Piensa en él como un medidor de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Claro. Un valor de pH 7 es neutro. ¿Y los demás? Por debajo de 7, la solución es ácida. Ácida. Y por encima, alcalina. Un arcoíris químico, donde cada color tiene su propia personalidad. Exacto. ¿Y qué pasa con el pH en esos seres vivos? Los organismos vivos tienen mecanismos para regular su pH interno dentro de unos límites muy estrechos. De lo contrario, las consecuencias podrían ser fatales. Como si nuestro cuerpo fuera un laboratorio con su propio sistema de seguridad. Efectivamente. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, la sangre humana tiene un pH alrededor de 7,4, ligeramente alcalino. Cualquier variación significativa puede tener graves consecuencias para la salud. Mantener el equilibrio, esa parece ser la clave. Así es. Y el pH también afecta al medio ambiente, ¿no? Claro que sí. El pH del suelo, por ejemplo, afecta a la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Plantas felices, planeta feliz. Exactamente. En el agua. Y por otro lado, la lluvia ácida, con su bajo pH, puede tener un impacto devastador en los ecosistemas acuáticos. Un claro ejemplo de cómo la química puede afectar al medio ambiente. Totalmente. Pero volvamos a lo básico, a los bloques de construcción de la vida. Hablemos del carbono, ese elemento estrella que forma la base de todas las moléculas orgánicas. El carbono, el arquitecto de la vida. ¿Por qué es tan especial? Su capacidad para formar 4 enlaces, su versatilidad para crear cadenas y anillos, y la estabilidad de sus moléculas lo convierten en un elemento único. Es como si el carbono fuera el Lego de la vida. Me gusta esa comparación. Permite construir una infinidad de estructuras, desde las más simples hasta las más complejas. Exacto, y esas estructuras son la base de la vida. Proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos. Todos ellos están formados por esqueletos de carbono. El carbono está en todas partes. Y no solo eso, también es fundamental para la energía. Los carbohidratos, como la glucosa, son la principal fuente de energía para los seres vivos. Exacto. El combustible que nos mantiene en marcha. Exacto. El combustible que nos mantiene en marcha. Exacto.
el combustible que nos mantiene en marcha, y el ADN y el ARN que almacenan y transmiten la información genética también están formados por esqueletos de carbono. El código de la vida escrito en carbono. Es increíble cómo un solo elemento puede tener tantas funciones vitales. La verdad es que sí. Es un elemento fascinante. Y nuestras fuentes también hablan de cómo esta versatilidad del carbono nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes, los grupos funcionales. Ah, sí. Los grupos funcionales. Es como si al añadir diferentes piezas a una estructura básica de carbono, pudiéramos cambiar completamente sus propiedades. Exactamente. Es como si tuvieras un conjunto básico de bloques de construcción y pudieras añadirles diferentes piezas, ruedas, luces, alas. Claro, como si fueran accesorios. Exacto. Cada pieza le da al conjunto una función totalmente nueva. Entiendo. Entonces, los grupos funcionales son como los complementos de las moléculas orgánicas. Exactamente. Y cada complemento tiene su función, ¿no? Y al igual que los complementos, cada grupo funcional tiene su propia personalidad y función. Por ejemplo, el grupo hidroxilo. ¿Qué función tiene ese? Contiene un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Es como el pegamento social de las moléculas. ¿El pegamento social? No entiendo. Les permite formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas, lo que es crucial para muchas reacciones químicas en los seres vivos. Entonces, el grupo hidroxilo es el responsable de que las moléculas se lleven bien entre ellas. Se podría decir así. Y luego tenemos al grupo carbonilo. A ver, cuéntame. Formado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace. Este grupo es como la antena de las moléculas, les da polaridad. Polaridad, ¿eso qué es? Lo que significa que tienen una distribución desigual de cargas eléctricas. ¿Eso para qué sirve? Suena un poco técnico. Buena pregunta. Esta polaridad es fundamental para que las moléculas interactúen entre sí de maneras específicas. Por ejemplo, influyen la solubilidad de las moléculas en agua, que es esencial para la vida. Claro, el agua, esa sustancia mágica de la que no podemos escapar. Exacto. ¿Y qué otros grupos funcionales existen? Y hablando de sustancias importantes, no podemos olvidar el grupo carboxilo, ¿Qué hace ese? que está formado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace y a un grupo hidroxilo. Este grupo es el responsable de la acidez de muchas moléculas orgánicas, como los ácidos grasos. Los ácidos grasos, esos componentes esenciales de las grasas. Empieza a tener sentido cómo estas pequeñas piezas encajan para construir moléculas tan diversas. Exactamente. Y aún hay más. ¿Cuántos más hay? El grupo amino, A ver, formado por un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de hidrógeno, es otro de los actores clave. Este grupo confiere a las moléculas un carácter básico y juega un papel fundamental en la formación de las proteínas, las proteínas. las obreras de la célula. Proteínas, el motor de la vida. No puedo creer que estemos hablando de algo tan fundamental a partir de simples grupos de átomos. Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y por último, pero no menos importante, tenemos el grupo fosfato, El último, a ver si me acuerdo de todos. formado por un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno. Este grupo es como la batería de las células, ya que forma parte de moléculas como el ATP que almacenan y liberan energía. Energía, el combustible de la vida. Es increíble cómo algo tan pequeño como un grupo funcional puede tener un impacto tan grande en las propiedades y funciones de las moléculas. Es la magia de la química, donde los pequeños detalles marcan la diferencia. Y ya que hablamos de diferencias, no podemos olvidar a los isómeros. Los isómeros. ¿Ese qué eran? Esas moléculas que comparten la misma fórmula molecular pero que tienen estructuras diferentes. Ah, sí. Los isómeros, esas moléculas que son como gemelos no idénticos. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Imagina 2 casas construidas con los mismos materiales. Ladrillos, ventanas, puertas. Ah, Pero una casa es un bungalow y la otra una casa de 2 pisos. entiendo. Misma fórmula, diferente estructura. Aunque los materiales sean los mismos, su disposición espacial crea 2 estructuras completamente diferentes. Entiendo. Y lo mismo ocurre con los isómeros. A pesar de tener los mismos átomos, su disposición espacial les confiere propiedades y funciones distintas. Exactamente. ¿Y podrías darnos algún ejemplo concreto de isómeros? Un ejemplo clásico son la glucosa y la fructosa. Esas son. Ambas tienen la misma fórmula molecular, C6H8-6, pero sus estructuras son diferentes. Ya veo. La glucosa es una aldohexosa, mientras que la fructosa es una cetohexosa. Esta diferencia estructural hace que tengan propiedades distintas, como su dulzura o la forma en que nuestro cuerpo las metaboliza. Es increíble cómo un simple cambio en la disposición de los átomos puede tener un impacto tan grande. Realmente me hace apreciar la complejidad y la elegancia de la química de la vida. A mí también. Y hablando de complejidad, volvamos a un tema que hemos tocado antes. El agua. El agua. Siempre volvemos al agua. Aunque parezca una molécula simple,
Esconde una serie de propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. Sin duda. Su polaridad, por ejemplo, es fundamental para que pueda disolver una gran variedad de sustancias como sales, azúcares y proteínas. Claro, por eso se llama el solvente universal. Esto la convierte en un excelente medio para las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Es como si el agua fuera el escenario donde se desarrolla la obra de la vida. Me gusta la analogía. Y no olvidemos su alta capacidad calorífica, ¿A qué sirve eso? que le permite absorber y liberar grandes cantidades de calor sin sufrir grandes cambios de temperatura. Esto ayuda a regular la temperatura de los organismos y del planeta. Un termostato natural. Y aún hay más. Su tensión superficial, la fuerza que mantiene unidas las moléculas de la superficie de un líquido, es inusualmente alta. Esto permite que algunos insectos caminen sobre el agua y que las plantas puedan transportar agua desde las raíces hasta las hojas. Un acto de equilibrio digno de un circo. Sin duda. Y no olvidemos que el agua es un componente esencial de las células y de los fluidos corporales. Participa en numerosas funciones vitales, como el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Definitivamente el agua es mucho más que una simple molécula. Totalmente. Es un componente fundamental de la vida tal como la conocemos. Así es. Y con esto hemos cubierto los aspectos básicos de las sales minerales y el agua, dos componentes esenciales para la vida. Ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en el fascinante mundo de la ósmosis? Claro que sí. La ósmosis siempre me ha parecido un proceso intrigante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funciona? Imagina que tienes un recipiente dividido en dos compartimentos por una membrana semipermeable. Semipermeable, es decir, una membrana que permite el paso de agua, pero no de ciertas moléculas disueltas, como la sal o el azúcar. Ah, como una especie de filtro selectivo, ¿no? Exacto. Ahora, imagina que en un compartimento hay agua con una baja concentración de sal y en el otro compartimento hay agua con una alta concentración de sal. Vale, ya visualizo la situación. ¿Qué Ya. ocurre entonces? Pues bien, debido a un fenómeno llamado difusión, las moléculas de agua tienden a moverse desde la zona donde están más concentradas hacia la zona donde están menos concentradas, buscando siempre el equilibrio. Es decir, que el agua se mueve para intentar igualar la concentración de sal en ambos compartimentos. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la ósmosis. Como la membrana semipermeable solo permite el paso de agua y no de la sal, las moléculas de agua se moverán desde el compartimento con baja concentración de sal hacia el compartimento con alta concentración de sal. Fascinante. Es como si el agua intentara diluir la solución más concentrada para que ambas tengan la misma concentración. Exactamente. Y este movimiento de agua a través de la membrana semipermeable se mantiene hasta que se alcanza un equilibrio, es decir, hasta que la concentración de solutos es igual en ambos compartimentos. Ya entiendo. Es un proceso increíblemente simple, pero a la vez crucial para la vida. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se aplica la ósmosis en la naturaleza o en nuestra vida diaria? Claro que sí. Un ejemplo clásico es el funcionamiento de nuestras propias células. En nuestras células. Sí, la membrana celular es semipermeable y la ósmosis juega un papel vital en el transporte de agua y nutrientes hacia el interior de la célula y la eliminación de desechos hacia el exterior. Es increíble cómo un proceso a tan pequeña escala puede tener un impacto tan grande en nuestro organismo. Y en las plantas también ocurre. Por supuesto. Las plantas, por ejemplo, dependen de la ósmosis para absorber agua del suelo a través de sus raíces. Y en la industria alimentaria. ¿En serio? También se usa la ósmosis en la comida. Sí, se utiliza para conservar alimentos, como en la producción de mermeladas o encurtidos. Impresionante. La ósmosis realmente está presente en todas partes. ¿Y qué hay de los otros dos conceptos que mencionaste antes? Las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Cómo se relacionan con la ósmosis? Buena pregunta. Estos términos describen la concentración de solutos en una solución en relación con la concentración de solutos en otra solución, como por ejemplo el interior de una célula. O sea, que nos indican si la concentración de solutos es igual, mayor o menor en un lado de la membrana en comparación con el otro lado. Exacto. Una solución isotónica es aquella en la que la concentración de solutos es igual a ambos lados de la membrana. En este caso, no hay un movimiento neto de agua, ya que la presión osmótica es igual en ambos lados. Es como si el agua no tuviera ninguna razón para moverse, ya que todo está en equilibrio. Exactamente. Por otro lado, una solución hipotónica es aquella en la que la concentración de solutos es menor que en la solución de referencia. O sea, menos solutos fuera que dentro de la célula, por ejemplo. Exacto. En este caso, el agua se moverá hacia la solución con mayor concentración de solutos, haciendo que las células se hinchen. Como si la célula estuviera absorbiendo agua para intentar diluir la concentración de solutos en su interior. Correcto. Y por último, una solución hipertónica es aquella en la que la concentración de solutos es mayor que la solución de referencia.
Y aquí la célula se encogería, ¿no? Exactamente. En este caso, el agua se moverá hacia la solución con menor concentración de solutos, haciendo que las células se encojan. Es decir, que la célula pierde agua en un intento por equilibrar la concentración de solutos con el exterior. Exacto. Comprender estos conceptos es fundamental para entender cómo funciona la ósmosis y cómo afecta a los seres vivos. Sin duda. Has hecho un trabajo increíble explicando estos conceptos de una forma tan clara y accesible. Realmente me has abierto los ojos a la importancia de la química en la vida cotidiana. Te alegra escuchar eso. La química a veces puede parecer complicada, pero en realidad se trata de comprender las reglas básicas que rigen el comportamiento de la materia. Y una vez que entiendes esas reglas, puedes empezar a apreciar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión tan inspiradora, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la química de la vida. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado aprendiendo sobre los bloques de construcción de la vida tanto como yo. Sin duda lo han hecho. Y recuerden, queridos oyentes, la próxima vez que beban un vaso de agua, observen una planta crecer o se maravillen con la complejidad del cuerpo humano, recuerden que la química está detrás de todo ello. ¡Hasta la próxima! Claro que sí. La ósmosis siempre me ha parecido un proceso intrigante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funciona? Imagina que tienes un recipiente dividido en dos. Vale. Dividido en dos compartimentos por una membrana semipermeable. ¿Qué? Semipermeable. Ajá. Es decir, una membrana que permite el paso de agua, pero no de ciertas moléculas disueltas, como la sal o el azúcar. Como una especie de filtro, ¿no? Exacto, como un filtro selectivo. Ahora, imagina que en un compartimento hay agua con una baja concentración de sal y en el otro compartimento hay agua con una alta concentración de sal. Vale, ya me imagino la situación. Sí. ¿Qué ocurre entonces? Pues bien, debido a un fenómeno llamado difusión, Ajá. las moléculas de agua tienden a moverse desde la zona donde están más concentradas hacia la zona donde están menos concentradas. Buscando el equilibrio. Exacto, buscando siempre el equilibrio. O sea que el agua se mueve para intentar igualar la concentración de sal en ambos compartimentos. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la ósmosis. Como la membrana semipermeable solo permite el paso de agua y no de la sal, las moléculas de agua se moverán desde el compartimento con baja concentración de sal hacia el compartimento con alta concentración de sal. Fascinante. Es como si el agua intentara, no sé, diluir la solución más concentrada para que ambas tengan la misma concentración. Exactamente. Qué curioso. Y este movimiento de agua, a través de la membrana semipermeable, se mantiene hasta que se alcanza un equilibrio. Claro. Es decir, hasta que la concentración de solutos es igual en ambos compartimentos. Yo entiendo. Es un proceso, como dices, increíblemente simple, pero a la vez crucial para la vida. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se aplica la ósmosis en la naturaleza o en nuestra vida diaria? Claro que sí. Un ejemplo clásico es el funcionamiento de nuestras propias células. Ah, sí. En nuestras células. La membrana celular es semipermeable y la ósmosis juega un papel vital en el transporte de agua y nutrientes hacia el interior de la célula Qué interesante. y la eliminación de desechos hacia el exterior. Es increíble cómo un proceso a tan pequeña escala puede tener un impacto tan grande en nuestro organismo. Es increíble, ¿verdad? Sí, y las plantas también ocurren. Por supuesto. Las plantas, por ejemplo, dependen de la ósmosis para absorber agua del suelo a través de sus raíces. Y en la industria alimentaria. En serio. También se usa la ósmosis en la comida. Sí, se utiliza para conservar alimentos, como en la producción de mermeladas o encurtidos. Impresionante. La ósmosis realmente está presente en todas partes. ¿Y qué hay de los otros dos conceptos que mencionaste antes? Las soluciones isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. ¿Cómo se relacionan con la ósmosis? Buena pregunta. Estos términos describen la concentración de solutos en una solución en relación con la concentración de solutos en otra solución, como por ejemplo el interior de una célula. O sea que nos indican si la concentración de solutos es igual, mayor o menor en un lado de la membrana en comparación con el otro lado. Exacto. Una solución isotónica es aquella en la que la concentración de solutos es igual a ambos lados de la membrana. En este caso, no hay un movimiento neto de agua, ya que la presión osmótica es igual en ambos lados. Es como si el agua no tuviera ninguna razón para moverse, ya que todo está en equilibrio. Exactamente. Por otro lado, una solución hipotónica es aquella en la que la concentración de solutos es menor que en la solución de referencia. O sea, menos solutos fuera que dentro de la célula, por ejemplo. Exacto. En este caso, el agua se moverá hacia la solución con mayor concentración de solutos, haciendo que las células se hinchen. Como si la célula estuviera absorbiendo agua para intentar diluir la concentración de solutos en su interior. Correcto.
Y por último, una solución hipertónica es aquella en la que la concentración de solutos es mayor que en la solución de referencia. Y aquí la célula se encogería, ¿no? Exactamente. En este caso, el agua se moverá hacia la solución con menor concentración de solutos, haciendo que las células encojan. Es decir, que la célula pierde agua en un intento por equilibrar la concentración de solutos con el exterior. Exacto. Comprender estos conceptos es fundamental para entender cómo funciona la ósmosis y cómo afecta a los seres vivos. Sin duda. Has hecho un trabajo increíble explicando estos conceptos de una forma tan clara y accesible. Realmente me has abierto los ojos a la importancia de la química en la vida cotidiana. Me alegra escuchar eso. La verdad es que sí. La química a veces puede parecer complicada, pero en realidad se trata de comprender las reglas básicas que rigen el comportamiento de la materia. Y una vez que entiendes esas reglas, puedes empezar a apreciar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión tan inspiradora, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la química de la vida. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado aprendiendo sobre los bloques de construcción de la vida tanto como yo. Sin duda lo han hecho. Y recuerden, queridos oyentes, la próxima vez que beban un vaso de agua, observen una planta crecer o se maravillen con la complejidad del cuerpo humano, recuerden que la química está detrás de todo ello. Hasta la próxima.